21 de septiembre de 2024. El día de hoy es una fecha con un simbolismo, una trascendencia especial por diversas razones. 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Paz. Se conmemora también el Día de la Mediación, de los mediadores, de las mediadoras. Tercero, también acontece un fenómeno arqueoastronómico que tiene que ver con el cambio de estación. Termina el verano e inicia el otoño. En la cosmovisión mexica inicia el Ochpanistli, que es el barrimiento. Particularmente el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es el Día de la Paz Mundial, y para ello les vamos a compartir un pequeño texto con relación a este acontecimiento, a esta conmemoración relativo a lo que es el Día Mundial de la Paz. El 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz. En el año 2001, la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, mediante su resolución, estableció el 21 de septiembre como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz. La fecha ofrece una oportunidad para cesar la violencia y los conflictos en todo el mundo, tanto entre las naciones y los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos, y para exhortar a países y personas a abandonar las armas y reafirmar su compromiso de convivir en armonía. Por esa razón también recuperamos el texto relativo a lo que es Círculos de Paz para la Justicia. Como preámbulo, dice: Dios es como un anillo circular. El centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Como propuesta de Anáhuac MX, debemos puntualizar que nuestra historia nacional mexicana se debe explicar en tres momentos. Uno, el Anáhuac, el México originario, que va de 3000 años antes de Cristo a 1521 después de Cristo. Dos, la colonia española en México, que va de 1521 a 1821, 300 años de coloniaje español. Y tres, el México independiente de 1821 a 1823, 202 años de independencia. Luego, con la reforma al sistema de justicia penal en el año 2014, se desterró el sistema inquisitorial español, que es una reminiscencia colonial, y en su lugar se adopta el sistema oral anglosajón. En el sistema de justicia oral se crean los mecanismos alternativos para la solución de conflictos previstos en el artículo 17 constitucional, que son básicamente tres. Uno, la mediación. Dos, la conciliación. Tres, la junta restaurativa, o también denominados círculos de paz para la justicia. Empero, es necesario reconocer que los círculos de paz que propone la doctrina contemporánea como una novedad en la justicia alternativa tiene su origen, antecedente y fundamento en la cosmovisión de los pueblos antiguos del mundo. La sabiduría de los pueblos antiguos proviene de la observación de la madre naturaleza. Así se logra concebir o entender el universo como conexión, unidad y plenitud. Debemos rescatar nuestro glorioso pasado y lograr reconstruir una nueva cultura de la legalidad, inspirados en la Toltecayot, el conocimiento y la sabiduría, que es la herencia ancestral de Quetzalcóatl, resguardado por la mexicanidad. Habríamos de puntualizar que la palabra círculo de paz proviene primero de círculo, que significa circus, es decir, cerco, es un área, superficie plana contenida dentro de una circunferencia,
o también es la figura que trazan en el suelo los hechiceros y nigromantes para invocar dentro de ella a los espíritus y hacer conjuros. En tanto que paz proviene del latín pax, pacis, tiene diferentes acepciones. Una de ellas es sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas o pleitos. También se puede interpretar como la reconciliación, vuelta a la amistad o a la concordia. Y bueno, en los círculos de paz son espacios de participación colectiva con el fin de analizar un tema o un problema. La Junta Restaurativa tiene como objetivo reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes se tenía. El artículo 17 constitucional lo contempla como un derecho humano que toda persona tiene para participar activamente en un proceso de comunicación, análisis, discusión y resolución del problema en que se vea inmerso o que tenga una repercusión con la comunidad. Metafóricamente es, por decirlo así, la democratización de la justicia. Esta participación colectiva nos permite realizar un ejercicio democrático en donde todos tienen la oportunidad de participar y en razón de ello asumen o aceptan la parte de la responsabilidad social que les corresponde. Es decir, se comprometen a realizar acciones con el fin de encontrar una solución al problema. Así se genera una acción de empoderamiento al asumirse una responsabilidad personal y sobre todo con la participación de buena intención o de buena voluntad en la solución. En el caso de las comunidades originarias o indígenas, la Asamblea General es el espacio de discusión colectiva en donde se consensa un acuerdo y los miembros del pueblo se comprometen a ser partícipes en la solución y así, por consecuencia lógica, la comunidad en su integridad estará bien y por consecuencia los ciudadanos también. Y bueno, en lo que son los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, vamos a hacer una breve reseña. Ante una circunstancia adversa de la vida, regularmente las personas se encomiendan a Dios, según la creencia personal, para encontrar solución a su problema, confiando en que un poder superior puede favorecer o aportar una solución. Hay quienes afirman ponerse en las manos de Dios para esperar una solución definitiva y positiva. Dios es una circunstancia subjetiva o intangible, toda vez que no se puede apreciar materialmente. Según la Biblia, el supremo juzgador es Dios, quien delega esta función al patriarca del pueblo judío. En la Biblia se refiere que por la gracia de Dios, el juez más sabio fue Salomón, de quien se conoce un famoso caso en donde aplicó justicia. Se dice que ante Salomón llegaron dos mujeres que reclamaban ambas ser la madre de un bebé. Y ante la igualdad de condiciones, el rey Salomón resolvió dar a cada mujer una parte equitativa del producto. Ordenó partir en dos partes al menor y entregar una parte proporcional a cada madre. Ante esa circunstancia, la primer madre lloró y le suplicó fervientemente que no hiciera eso, que en todo caso, como madre natural, renunciaba a su parte del producto para que el menor fuera entregado vivo a la segunda madre, quien no mostró ningún signo de angustia. Y luego, al apreciar los hechos, el rey Salomón decidió que la primer mujer era la madre verdadera, que por instinto maternal decidió salvar la vida de su menor hijo. Y es por ello que al final del caso se resolvió a su favor. En el México antiguo, en el México del Anáhuac, se conserva la tradición ancestral de la Toltecayotl, que se asume como el conocimiento ancestral de la herencia cultural de Quetzalcóatl, quien es reconocido como el dios de la sabiduría, las ciencias y las artes. Toltecayotl significa el corazón de la cultura tolteca y se interpreta como el arte de vivir en equilibrio. Quetzalcóatl
entre otras cosas, refieren en el libro Así habló Quetzalcóatl, la sabiduría está presente en el arte de juzgar. De manera que, durante el México originario o del Anáhuac, el arte de juzgar es una función que se deposita originariamente en la persona del gobernante supremo, es decir, del Tlatoani, que significa el que habla fuerte. Al acontecer el encuentro violento de dos mundos, el anáhuac y el europeo, durante el virreinato de la Nueva España, la función de la justicia se delegó en la Santa Inquisición, que utilizó la tortura para encontrar la culpabilidad de los acusados por medio del sistema inquisitivo. Esta reminiscencia colonial española en el año de 2014 fue desterrado por el nuevo sistema de justicia oral y adversarial. Ya en el México independiente, durante la dictadura militar de Porfirio Díaz, simuladamente existía la división de poderes, pero el poder absoluto lo asumió el dictador, a quien se atribuye la famosa frase: para los amigos, justicia y gracia, empero, para los enemigos, la ley a secas. En la actualidad, afortunadamente, la división de poderes es una realidad y la función de juzgar le corresponde al Poder Judicial, que resuelve los asuntos conforme a la legalidad, es decir, lo que dice la Constitución, las leyes, los códigos o los reglamentos. La función de juzgar le corresponde al juez, que emite una sentencia en base a las pruebas que obran en el expediente, y por lo regular las partes no se conforman con sus resoluciones porque muchas veces no corresponden a sus necesidades o a sus intereses. De acuerdo a la Constitución, en el artículo 17, se contemplan los mecanismos alternativos para la solución de controversias, que dijimos son tres: la conciliación, la mediación y la junta restaurativa o los círculos de paz. Los mecanismos alternativos para la solución de controversias son procesos diversos al proceso judicial, en los cuales se permite a las partes crear o construir su propia solución. Cabe puntualizar que tanto el proceso jurisdiccional como los mecanismos alternativos tienen el mismo rango de dignidad en el procedimiento. El Estado delega temporalmente la facultad de impartir justicia, permitiéndole a las partes, como dueñas originarias del conflicto, el poder crear o construir una solución a su controversia o pleito, de acuerdo a sus intereses, sus necesidades y sus posibilidades. Es decir, que el arte de juzgar y la posibilidad de construir una solución que ponga fin al conflicto le corresponde a las partes, siguiendo el procedimiento de mecanismo alternativo para la solución de controversias. Metafóricamente, es la democratización de la justicia. Según el criterio de jurisprudencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mecanismos alternativos previstos en el artículo 17 constitucional se contemplan con las siguientes características: garantiza el acceso a los tribunales jurisdiccionales, estatales y federales. Va más allá y lo reconoce como un derecho humano, porque establece la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante mecanismo alternativo, siempre y cuando estén previstos por la ley. El derecho humano consiste en el acceso a la justicia del tribunal jurisdiccional y que las partes resuelvan su propio conflicto. Se puntualiza una idea preponderante. Originariamente las partes, es decir, agraviado o imputado, son los dueños de su propio problema, litigio o controversia, por lo que tanto son las partes quienes pueden y deben decidir la forma de resolverlo. Pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso es una opción más. En la exposición de motivos del artículo 17 constitucional, el legislador señala que los mecanismos alternativos son una garantía de la población para el acceso a la justicia pronta y expedita. Además, permitirán lo siguiente: cambiar el paradigma de justicia alternativa, propiciar una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse,
Privilegiar la responsabilidad personal, el respeto al semejante como sujeto de paz y responsabilidad. La utilización de la comunicación y la negociación para el desarrollo colectivo. Conclusión. Por lo tanto, el artículo 17 constitucional señala que tanto el tribunal como el mecanismo alternativo se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad, porque tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. De manera que, con motivo del Día Mundial de la Paz, tenemos que en nuestra Constitución, en el artículo 17 constitucional, se contemplan los mecanismos alternativos, que son tres: mediación, conciliación, junta restaurativa o círculo de paz para la justicia. Muchas gracias por su atención. ¿Cuánto tiempo me aventé?